Se inicia con un gambito de rey estándar, buscando control central y juego dinámico. El motor indica igualdad, señalando un comienzo balanceado. Se responde con la defensa siciliana, creando una estructura de peones asimétrica y buscando contrajuego en el flanco de dama. Se mantiene la igualdad. Se desarrolla el caballo a una casilla central activa, sugiriendo un deseo de controlar casillas clave. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio. Se replica el desarrollo del caballo blanco, desafiando el control central y preparándose para un mayor desarrollo. La posición permanece balanceada. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Se sigue el ejemplo, fianchetando el alfil. Este movimiento mantiene con precisión el balance dinámico de la posición. Se desarrolla el alfil fianchetado apuntando a la diagonal larga y buscando control hipermoderno del centro. Se replica el desarrollo del alfil blanco estableciendo una estructura defensiva sólida y buscando contrajuego. Se avanza un peón central solidificando la estructura de peones y preparando el desarrollo de las piezas. Un movimiento sólido, aunque pasivo. Se responde avanzando un peón central reforzando la estructura de peones y manteniendo la tensión central. Se desarrolla otra pieza, colocando el alfil en. Este movimiento solidifica la posición pero no crea amenazas inmediatas. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna G a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C1 para afianzar el control posicional. Se conectan las torres y se prepara el enroque moviendo la dama a un movimiento sólido y preparatorio. Se desarrolla el caballo una casilla ligeramente pasiva, pero apoya potenciales avances de peones centrales. Se ofrece un cambio de alfiles moviendo el alfil A. Esto busca intercambiar una pieza menor y crear ventajas posicionales. Se enroca corto, priorizando la seguridad del rey. Este es un movimiento sólido que mantiene el balance dinámico. Se acepta el cambio de alfiles, capturando el peón en. Esto simplifica ligeramente la posición. Se recaptura con el rey. Un movimiento necesario para evitar perder material. El rey ahora está ligeramente expuesto. Se inicia un avance de peón en el flanco de rey buscando ganar espacio y potencialmente abrir líneas de ataque. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Se empuja el peón F hacia adelante fortaleciendo el control central y preparando la apertura de la columna F para la torre. La jugada el peón a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo de la columna G a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F5, de un intercambio favorable, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Se empuja agresivamente el peón G desafiando el flanco de rey negro y buscando abrir líneas de ataque. Este movimiento solidifica la ventaja blanca. La jugada el caballo a la casilla D4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla H3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo de la columna G a la casilla E2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo enroque largo para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo de la columna E a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo de la columna D a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D1, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a el peón a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo el caballo de la columna B a la casilla C2 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Se empuja el peón F creando contrajuego dinámico y desafiando la masa de peones centrales de las blancas. Un movimiento sólido. Se avanza el peón G atacando el caballo negro y ganando espacio en el flanco de rey. Este movimiento es sólido y aumenta la ventaja blanca. Se retira el caballo, una maniobra defensiva pero sólida dadas las circunstancias. La jugada el caballo a la casilla de uno de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla F2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna A a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo de la columna B captura en la casilla C2, debilitando la estructura defensiva rival. Se captura el peón en con la torre. Este es un movimiento sólido, recuperando material y mejorando la actividad de la torre. Se recaptura la torre con el caballo. Un movimiento sólido que mantiene la presión, aunque la evaluación permanece a favor de las negras. La jugada la torre captura en la casilla H4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla E5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Se avanza el peón C reforzando la estructura de peones y preparando la expansión en el flanco de dama. Un movimiento sólido. Se reposiciona el caballo buscando infiltrarse en la posición blanca. Un movimiento sólido que intenta encontrar contrajuego. Se mueve la dama mejorando su coordinación y preparándose para potenciales ataques en el flanco de rey. Un movimiento sólido. Se mueve la torre, una maniobra defensiva sólida para proteger al rey y mejorar la colocación de la torre. Se reposiciona el caballo mejorando su posición y apoyando potenciales avances centrales. Un movimiento sólido. La jugada el caballo a la casilla C7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Se centraliza la torre activando una pieza mayor y preparándose para una acción agresiva. Un movimiento sólido. Se desarrolla el alfil, un movimiento defensivo sólido, pero no alivia la presión posicional.
La jugada la dama a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla G3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla G1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre de la columna A la casilla H8. Lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5. Debilitando la estructura defensiva rival. Se recaptura un movimiento sólido que mantiene la igualdad tras la equivocación de las blancas. Se centraliza el caballo, un movimiento posicional sólido que busca controlar casillas clave y restringir las piezas negras. Se cambian los caballos, simplificando la posición y manteniendo la igualdad. Un movimiento sólido y preciso. Se recaptura con el alfil manteniendo el control central y la igualdad en un final simplificado. Se mueve la torre, una maniobra defensiva sólida para mejorar la colocación de la torre y prepararse para un potencial juego de finales. Se reposiciona la torre, un movimiento sólido que mejora la coordinación de la torre y mantiene la igualdad. La jugada el caballo a la casilla D4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla H4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Se captura el caballo, un movimiento sólido que convierte la ventaja en una abrumadora superioridad material. La jugada la dama captura en la casilla D4 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla H4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico.
dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D4 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo el caballo a la casilla E6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Se mueve la dama un movimiento sólido que consolida la ventaja material decisiva y se posiciona para un rápido jaque mate.